Panorama del mercado internacional de granos. En todas las ocasiones yo les voy a leer una apretadísima síntesis del currículum de cada uno de los disertantes. En este caso lo convocamos para que ya suba aquí al escenario a Seth Meyer. Él es doctor en Economía Agrícola por la Universidad de Missouri, presidente de la World Agricultural Outlook Board del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, y el tema a abordar será Panorama del Mercado Internacional de Granos. Muchas gracias. All right. Good morning, everyone. My initial experience was as a professor, so I will tend to Como wander. profesor, así que probablemente voy a tender a moverme un poco en el estadio, pero no se preocupen, no les voy a tomar examen, solamente les vamos a mostrar muchas diapositivas acerca de la situación actual, tal como la vemos en Estados Unidos. Creo que también es importante recordarles que yo no soy un funcionario público o político de Estados Unidos. De hecho, tengo una función muy especial. Mi jefe no me puede decir lo que tengo que hacer. Así que estos son nuestros puntos de vista del mercado, tal como nosotros lo vemos hoy. Y esta es simplemente nuestra perspectiva del mercado. Vamos a hablar un poco acerca del trigo, después vamos a hablar un poco acerca del maíz y vamos a hablar mucho acerca de la soja. ¿De acuerdo? Porque creo que están pasando muchas cosas. Una vez más, yo soy Seth Meyer, presidente de la Junta de Perspectivas Agrícolas Mundiales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y nosotros reunimos muchos conocimientos diferentes de todo el ministerio y los reunimos. Son algunos a muy corto plazo. Voy a dejar el análisis a más largo plazo en manos de otros expertos. Este es un análisis a corto plazo hecho por un grupo de especialistas. Una de las cosas que hacemos en el informe WASDE, que algunos seguramente conocerán, es tomar un panorama global de los mercados agrícolas. Esto es importante porque nos interesa principalmente el comercio agrícola de Estados Unidos, pero también producimos información sobre los mercados globales como bien público. Es importante para tener simetría de la información en el mercado. Todos están en el mismo campo de juego una vez que se publican los informes. Entonces vamos a hablar rápidamente acerca del trigo. Creo que parte de lo que ha caracterizado el mercado de trigo este año es el hecho de que hemos visto los precios subir de niveles muy bajos. Hemos visto que algunos países tienen temas de producción y hemos pasado de los rusos, que tuvieron 3 buenos cultivos consecutivos, a un cultivo un poco más chico. Y creo que todo esto agregó algo de apoyo de precios al mercado, y creo que en general ha habido un efecto general en todos los granos utilizados para alimentación animal también. También quería darles una presentación para mostrarles un poco cómo trabajamos nosotros. Les voy a mostrar las mismas diapositivas que yo comparto cuando hablo con el secretario de Agricultura. En este caso, el subsecretario reciben información sobre lo que hacemos y estas son las diapositivas que les mostramos. En Australia, parte de las diferencias entre lo que hacemos nosotros y lo que hacen en Australia tiene que ver con lo que ocurre en el oeste de Australia y el tamaño de los cultivos. El clima es muy importante a esta altura del año para los cultivos en el oeste. En el este hubo una gran sequía, en el sur el clima estuvo bien y en el oeste parecería, al menos de acuerdo con los informes que recibimos, que estaban en buenas condiciones en ese momento. Entonces, un cultivo marcado por grandes diferencias en Australia. En Canadá, estas son imágenes satelitales que comparan los cultivos del año pasado, a esta misma altura del año, con este año. Y lo hice a propósito porque parece estar muy mezclado todo, pero en realidad es parecido al año pasado. Y en Canadá nos sorprende ver un poco esto. Estamos un poco hacia la suba. Tenemos un nivel un poco más alto nosotros en comparación con los canadienses. Vemos que con el tiempo tienden a crecer en tamaño de cultivos. Por lo tanto, nosotros nos sentimos bien cuando estamos por encima de los canadienses cuando publicamos los números. El otro factor importante del mercado es el tamaño de los cultivos rusos. Los rusos han estado exportando grandes volúmenes de trigo, a punto tal que algunas estimaciones no llegan incluso a apoyar ese nivel de exportaciones.
no pensamos que van a poder continuar exportando a este nivel. Cuando vemos los números de comercialización de Estados Unidos, vemos que se inclinan más hacia la última parte de la campaña. En este momento, los rusos han estado vendiendo con precios más altos. No tenemos una buena competitividad de precios en Estados Unidos, pero sí logramos ver que aumentó el tamaño de los cultivos en ruso, por eso nuestros precios se vieron afectados. Pero el mercado sigue estando ahí porque seguiremos hablando acerca de reuniones entre el gobierno y los exportadores. Se habla de eso y el precio sube en 4 o 6 dólares por tonelada métrica. Y después dice, no se trata de las exportaciones y el precio baja 4 o 6 dólares por tonelada métrica. Entonces el mercado claramente está buscando una señal para saber cuándo los rusos van a dejar de exportar. Cuando vemos el suministro y consumo de trigo mundial, vemos que hay diferencias en cuanto a los stocks que teníamos en el mundo. Vamos a llegar con 18, 19 por debajo. Esto es parte de lo que venía impulsando el desarrollo de los precios de trigo. Ahora, cuando vemos qué pasa con el balance de Estados Unidos, vemos 17 y 18 y van a ver que esperamos que nuestras exportaciones suban. Enfrentamos, al menos desde el punto de vista de la comercialización, algunas críticas diciendo que esto es muy optimista en cuanto al ritmo con el que empezamos el año. Una vez más, nuestra expectativa es que los rusos en algún momento van a dejar de exportar trigo y nos van a dar una mayor competitividad de precios a medida que avance la campaña. Han estado cubriendo algunos de nuestros mercados tradicionales en el hemisferio sur y esperamos poder tener más competitividad a lo largo del tiempo, pero también observarán que estamos en un precio intermedio para nosotros que es 4 dólares y 10 centavos. Y en un sentido relativo, 4 dólares y 10 centavos por bushel, en sentido relativo, este es un precio más atractivo de lo que era en los años anteriores. Vamos a prestar mucha atención a las zonas en las que van a sembrar trigo en la próxima campaña. El trigo parece ser más atractivo de lo que fue en los últimos años en relación con maíz y soja. Vamos a hablar entonces acerca de la producción mundial de maíz también. Pensamos que va a haber un gran aumento año a año en la producción global de maíz, en gran parte impulsado por un gran cultivo en Estados Unidos, rindes récords informados en Estados Unidos. Les voy a mostrar también de qué hablamos en relación con el trigo en Europa este año, porque tiene que ver con la producción total de trigo y de grano para alimento animal. Este año, cuando hablamos de trigo, vemos que hubo una sequía muy severa, pero solo afectó algunas zonas de producción maicera principal. Fíjense acá la zona de producción maicera en Europa. Tenemos la mayor parte de la producción en el sur, donde hubo buenas lluvias, pero algunas zonas en el norte de Francia, en Alsacia o en el sur de Alemania, que son zonas de producción, ahí la producción se vio un poco más afectada, pero estuvo más compensada por la producción en el sur. En septiembre, entonces, aumentó el tamaño de los cultivos europeos, pero también aumentamos el tamaño de las importaciones de maíz, porque necesitan granos para alimentación animal. Cuando hablamos de oleaginosas y de granos para alimento animal, hay más oleaginosas ahora y grano para alimento animal ahora están un poco más ajustados. Pero también van a ver, y creo que parte de la historia es que ustedes van a ver esa gran reducción año tras año en los stocks de maíz. Ahora voy a tratar de hablar acerca de los cultivos en Estados Unidos rápidamente. Había una preocupación acerca de los cultivos en Estados Unidos, estaban avanzando muy lentamente. Teníamos buena humedad, buenas temperaturas y ahí los cultivos avanzaban muy rápidamente. Esto se aplica también a la soja y pueden ver que los cultivos continuaron manteniendo un buen ritmo, que era más rápido de lo que había sido en los años anteriores. Hubo ciertas preocupaciones en cuanto a que esto podía acortar el periodo de llenado del grano en el cultivo, lo cual podría tener una influencia negativa sobre el rinde. Al parecer, esto no fue cierto. Esto no es lo que pasó. Estados Unidos, a partir de las estimaciones de septiembre, pueden ver acá 11,38 toneladas métricas por hectárea. Ese es el promedio del país. En mi estado de origen, Iowa, el promedio es más de 13 toneladas métricas por acre.
Los rindes son muy buenos. Todo lo que ven acá que tiene un hashtag al final es un rinde récord. Y lo que quizás no llegan a ver porque están lejos es que muchos de los principales estados productores en los Estados Unidos alcanzaron rindes récord este año. Entonces parecería ser una gran producción. También medimos la cantidad de plantas por acre abajo y luego el peso de las espigas en la planta en la línea vertical. Entonces, tenemos tanto un aumento en la población que implica que esas espigas son buenas, son pesadas. Entonces, aparentemente, esa condición de llenado del grano no tuvo un efecto negativo. Otra cosa que consideramos cuando hacemos esto es que en la columna cada uno de los puntos azules es la estimación de una empresa comercial según el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, y lo colorado es lo que realmente vimos. Pueden ver que la estimación inicial fue un poco sorprendente, tirando a la alza, pero la segunda claramente fue una gran sorpresa, tirando a la alza. El día en que se publicó este informe, los precios de maíz cayeron, sin duda, porque la oferta era mayor que la esperada, pero también había un mercado de granos para alimentación animal que estaba más ajustado en términos generales y moderó la reducción de precios. Entonces, si bien hay un rinde récord, no hay una producción récord. Es el segundo cultivo más grande de Estados Unidos porque nuestra región fue más pequeña. Entonces, cuando vemos el balance de Estados Unidos, creo que los números importantes a los que hay que prestar atención acá es que esperamos algunas cosas como con cultivos más grandes, aumentos en la producción de etanol, aumento en la producción de alimento animal, las exportaciones están planas porque tuvimos resultados muy buenos, exportaciones muy buenas en 2017-2018, exportaciones contra campaña muy buenas. Pensamos que los brasileños tienen el maíz, pero la huelga de los camioneros nos ayudó a nosotros a exportar más a fin de año, entonces pensamos que en el nuevo año las exportaciones estarán más planas. El otro número importante que vemos acá es el 1,77 billones de bushels. Ese es un número que no es ni muy ajustado ni demasiado abundante. Entonces, en maíz el mercado quizás esté bien, pero tenemos que ver el panorama general de granos para la alimentación animal, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, e incluir productos como cebada y también otros granos. Entonces, en cierta medida, el mercado de granos para alimentación animal está un poco más ajustada. Hablemos ahora de soja y después vamos a dedicarle bastante tiempo a este tema porque creo que están pasando varias cosas al mismo tiempo. La producción mundial de soja. Pensamos que va a haber un buen aumento año a año en la producción de soja, en una gran parte en Estados Unidos. Uno de los principales aumentos es en nuestro país, pero también está la expectativa de que Argentina vuelva a tener una expansión, un aumento de la superficie y salga de la sequía. Entonces, cuando ustedes vean sus próximos cultivos, esos serán los cultivos 2018-2019 que aparecen en esta tabla. Ahora, cuando vemos la totalidad, es difícil ver algunas de las cosas que sabemos que están pasando por debajo de la superficie cuando vemos el mercado totalizado. Una vez más, una producción récord de soja, pero esto confunde un poco si lo vemos solo. Porque lo que también me parece que estamos viendo acá es lo siguiente. Cuando vemos el balance de oferta y demanda a nivel mundial, vemos un enorme aumento en la producción y también vemos un aumento en el stock acumulado, pero ese stock no está distribuido de manera universal, considerando la situación de los aranceles entre Estados Unidos y China. Cuando nosotros hacemos nuestro análisis, consideramos las políticas y suponemos, a menos que haya una política de finalización, que esa política va a seguir vigente durante todo el periodo que estamos considerando. Entonces, los aranceles existen sin fecha de finalización de vigencia, entonces suponemos que van a continuar siendo vigentes. Al igual que el maíz, la soja obtuvo rindes excelentes en Estados Unidos y en la principal campaña los rindes fueron excelentes.
3,55 toneladas métricas por hectárea en todo el país en general. Entonces, buenos rindes en todo el país en general. Y si este es el punto con el que terminamos, este será otro rinde récord. Acá, una vez más, no es principalmente la cantidad de vainas por superficie. Tenemos que ver el peso. El cultivo terminó muy bien. Y como resultado de esta gran superficie de soja y estos buenos rindes, tenemos una producción de soja récord. En general, cabría esperar que seamos una producción récord, tenemos grandes volúmenes exportadores, y en este caso, los mercados exportadores están un poco más limitados, y el gran número en esta tabla al que la gente le está prestando atención es ese stock más de 800 millones de bushel que se supone que Estados Unidos va a arrastrar desde este año. Algunos pueden decir que este valor puede ser más alto, más bajo. Algunos pueden decir que hay una comercialización implícita con China que es demasiado grande. O algunos dicen que es demasiado baja. Hablemos un poco acerca de esta parte porque me parece que ese es el punto al que estamos yendo. Pero también hay algunos ajustes en el mercado doméstico. Estamos viendo como resultado de precios bajos de soja. Seguramente ustedes están experimentando lo opuesto acá en Argentina. Los márgenes de molienda en Estados Unidos han sido muy buenos, entonces hemos estado haciendo alguna molienda adicional, exportaciones de harina de soja y consumo de harina de soja adicional a nivel local. Entonces los márgenes de molienda han sido muy buenos porque se está vendiendo mucha soja. Pero este es el problema con el que nos enfrentamos ahora, y creo que es acá en donde se van a volver muy interesantes las cosas en el mercado entre noviembre y febrero. Pueden ver acá los patrones estacionales, lo que habría pasado históricamente en las exportaciones de soja de Estados Unidos a China y las exportaciones al resto del mundo. En la época en que se implementaron los aranceles, se los implementaron en una época en la que no teníamos mucho comercio con China. Pero rápidamente nos estamos acercando a un periodo en donde los chinos nos compran mucho a nosotros y nosotros le vendemos mucho a los chinos. Y a medida que se acerca la cosecha, esto va a impactar tanto los precios como el premio de precios y la distribución de transporte, tanto acá como para todos ustedes también. Otra cosa que pasó es la siguiente. Veamos cómo esto afecta a los productores de Estados Unidos y cuáles son las señales que el mercado le está mandando a estos productores. Esto está en el mercado hoy. Seguramente todos ustedes saben lo que es el arrastre de noviembre de este año. La diferencia de precio entre los futuros de noviembre de 2018 y julio de 2019 es cuánto va a subir el precio a lo largo de ese periodo. Y son $18.50 por tonelada métrica. $18,5. Eso es mucho, lo suficiente como para dar soporte al almacenamiento comercial en Estados Unidos, y es más alto de lo que fue en el pasado. Entonces el mercado está diciendo, no queremos sus porotos hoy, queremos que los almacenen y que los vendan más adelante. Entonces pasamos de vender 6 meses a China y 6 meses a Sudamérica le vende a China, a una situación en donde ahora el mercado, ustedes tienen que venderle todo durante todo el año y los sudamericanos tienen que vender todo durante todo el año también. Entonces ahora vamos a estar en una situación muy diferente. Antes estamos con un sistema de entrega just in time y ahora tenemos que almacenar y satisfacer a dos mercados diferentes. Esto ocasionó lo siguiente, una gran separación en los precios entre origen de Estados Unidos y origen de otros países del mundo. Acá tenemos dos precios que tendían a avanzar juntos, y esto es lo que nosotros observamos. Nosotros pensamos cuál debería ser el precio que le llegue a China de un poroto que sale de Brasil y un poroto que sale de la zona central
de Estados Unidos, Minneapolis. En general van separados, pero más o menos se mantienen juntos. Pero fíjense que el spread últimamente es de $90 por tonelada métrica, pero la otra parte del gráfico nos muestra esa línea de puntos, que es que el precio de Estados Unidos agrega ese arancel de 25%. Entonces pueden ver en el gráfico que están muy cerca ahora. Si ustedes fueran un comprador chino y les interesara solamente la parte económica, en este momento están muy cerca en términos de costos. La pregunta es, ¿un comprador chino necesita preocuparse solamente por el precio? ¿O debería el comprador chino preocuparse también por el hecho de que el funcionario gubernamental no los mire con buena cara si compran porotos de Estados Unidos? Para nosotros este es un tema crítico. ¿Cuál es la dinámica de ese spread? ¿Qué es lo que hace que ese spread se amplíe? ¿O podría ampliarse más el spread si los chinos no los compran? Uno de los resultados ha sido venderles porotos a ustedes y ustedes se los venden a los chinos. Esto hace que el spread no se amplíe. Pero para nosotros, uno de los temas críticos es cómo responde el comprador chino cuando el precio llega a un nivel en donde dice no varía entre comprar entre estos dos orígenes diferentes, o con los aranceles, los porotos van a ser más económicos en Estados Unidos o no. ¿Qué van a hacer? Esa es la gran pregunta que nosotros tenemos que responder. El otro efecto que ha tenido sobre los productores de Estados Unidos es que ha habido unos efectos regionales muy interesantes también. Yo nací cerca del río Mississippi, que es donde está el establecimiento de mis padres. El río Mississippi es una de las arterias de exportación principales. Los precios en general son buenos, el premio en general es bueno a lo largo de esas arterias de exportación. Todos sabemos que cuando tenemos un gran cultivo como el nuestro este año, ese premio, ese basis, sufre. Estoy hablando del precio de Chicago en comparación con el precio local. Cuando tenemos un gran cultivo, el premio, el basis en general es el que sufre. Sin embargo, lo que observamos, pero el premio en general es mejor en las rutas de exportación, entonces por el río Mississippi o por tren hacia la ruta de exportación. Pero en general es uno de los lugares en donde ese precio se mantiene más. Pero esto no ha ocurrido este año. De hecho, el premio, al parecer, está moviéndose más hacia abajo en esos puertos de exportación que en aquellos lugares que tienen una gran demanda local. Tenemos, de hecho, un basis o un premio negativo en el Golfo de México. Y esto no ocurre con mucha frecuencia. El precio en Chicago, entonces, es más alto que el precio en el Golfo, desde el cual exportamos, porque tenemos algunos desafíos en términos de exportación. Esto significa que la gente en nuestro país tiene muy buenas oportunidades para comprar porotos, pero nosotros no tuvimos un basis negativo en el Golfo de México desde hace 13 años. Entonces, ha habido un efecto diferencial en el país en términos de precios. Vamos a hablar brevemente acerca de el consumo de proteína y el crecimiento en este consumo. Pensamos que el pronóstico es un 3,3%, el consumo de harina de soja y productos de soja. De harina de soja va a ser un 4%. Esta es una diferencia fundamental entre cómo nosotros vemos el mercado mundial y cómo los chinos ven su propio mercado. Nosotros a ver, un segundo. Nosotros decimos que los chinos necesitan 94 millones de toneladas métricas de importaciones de soja. Ellos dicen que necesitan 10 millones de toneladas métricas menos que eso. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que pueden hacer? Pueden tratar de cambiar las raciones. Tienen una ración muy basada en harina de soja para la producción porcina. Pueden pasar a maíz. Pero hemos visto que estos precios de la harina y del maíz han subido y han subido juntos. Este no es un cambio costoso. En términos relativos, el maíz es más costoso que los porotos en China que en la mayoría de los otros países del mundo. Pueden también bajar los stocks. Pensamos que esto va a ocurrir durante este periodo crucial en los próximos meses, cuando normalmente nos comprarían a nosotros. Tratarán de pasar
de atravesar este periodo reduciendo sus stocks. Tienen stocks de soja, entonces piensan que pueden sacar 1,7 millones de toneladas de su stock. Nuestra perspectiva es que aun si logran hacer alguna de estas cosas, igual van a importar 94 millones de toneladas métricas, lo cual es una tasa de crecimiento mucho menor de la que hemos visto a lo largo de los últimos 15 años. Entonces, cuando vemos este balance, nuestra expectativa una vez más es que van a continuar importando y van a continuar haciendo la molienda de esos porotos y van a hacer otro tipo de ajustes. Yo he visto en los medios que dicen que pueden arreglarse sin la soja de Estados Unidos. Pero una vez más, estas cosas no tienen que ver solamente con el costo. Uno puede tratar de compensar con otros productos, uno puede cambiar las raciones y pasar de proteína a energía, pasando de harina a maíz. Pero todas estas cosas vienen acompañadas por un costo también. Entonces, una vez más, vamos a ver qué ocurre con sus importaciones.